Vale, genial. Pues si os parece, vamos a ir empezando. Genial. Vale, pues hola a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro webinar sobre SPIF. Mi nombre es Sara, soy consultora Salesforce en Nuvolar desde hace casi 3 años. También estoy certificada en SPIF y es un placer pues, estar aquí esta tarde con vosotros. Yo formo parte de Nuvolar, que somos una empresa especializada en diseñar soluciones digitales basadas en datos, en inteligencia artificial y, por supuesto, en conocimiento humano. Nuestro fuerte siempre ha sido combinar la estrategia, el producto, el diseño y también la ingeniería para resolver retos empresariales y así pues crear ecosistemas digitales que cumplan las necesidades de nuestros clientes. Y como veréis en estas fotos que tenemos ahora mismo en pantalla, también nos gusta compartir buenos momentos juntos y celebrar pues también nuestros logros. En el mundo de Salesforce somos partners oficiales con el nivel Summit, que es el mayor reconocimiento que Salesforce otorga a sus partners y obviamente pues lo hemos conseguido gracias a nuestros proyectos, al compromiso del equipo y al trabajo de nuestros consultores, desarrolladores y arquitectos, todos certificados. Hoy además tengo la suerte de estar súper bien acompañada junto a Paulo, que Paulo, si quieres contarles un poco sobre ti. Buenas tardes a todos. Antes de todo, es un placer estar aquí hoy. Mi nombre es Paulo Pinto. Creo que estos 5 segundos han sido suficientes para que se den cuenta de que no soy español, soy portugués. Me incorporé a Salesforce hace aproximadamente 4 años y durante los últimos 2 años he trabajado en el equipo de Sales Performance Management, donde está SPIF, nuestro producto de comisiones, y donde nos enfocamos en ayudar a las organizaciones a alcanzar la excelencia comercial. Antes de pasarnos a la demostración con Sara, me gustaría daros un poco de contexto. O sea, para empezar, sabemos que el rendimiento de un comercial está directamente ligado a su compensación. Sin embargo, vender se ha vuelto significativamente más difícil en los últimos años. El mercado ha cambiado, los compradores ahora son más sensibles al precio y exigen negociaciones más largas y complejas. Como podéis ver en mi pantalla, los ciclos de venta se han alargado un 17% y el valor medio de los contratos ha disminuido cerca de 24%. Este problema no se resuelve simplemente generando más oportunidades en el embudo comercial. Si vuestro equipo no está motivado para cerrar negocios de forma eficaz, si no está motivado, los resultados terminan disminuyendo. Y por eso, contar con una estrategia de comisiones adecuada es hoy más importante que nunca. Al final del día, los comerciales están motivados por los ingresos. Nosotros en Portugal estamos acostumbrados a decir que somos cazadores de dinero. Y la verdad es que las dos pestañas más importantes que suelen tener abiertas son sus CRM y sus comisiones. O sea, sin embargo, muchas veces existe una desconexión entre el trabajo que realizan en el CRM o el motor de trabajo y el salario que reciben posteriormente. Las comisiones y la transparencia no hacen parte de su flujo de trabajo diario. Y el problema es que para la mayoría de los vendedores, la relación entre cerrar una oportunidad A y ganar una cantidad de dinero Y es invisible o difícil de entender. Necesitamos de cerrar esa brecha para impulsionar la motivación, mostrando el impacto financiero inmediato de cada negocio en el que trabajo. Y además, cuando los planes de compensación no están bien diseñados, cuando son obsoletos, poco visibles o difíciles de comprender, el coste para la organización es real. Los planes desactualizados generan desmotivación. Si los comerciales no pueden visualizar ni sentirse motivados por sus ingresos potenciales, aumenta la rotación del equipo. O sea, los mejores vendedores terminarán marchándose si no confían en lo que están siendo remunerados correctamente. También se ralentiza el crecimiento de los ingresos porque el plan de compensación deja de impulsionar los comportamientos necesarios para alcanzar los objetivos de negocio. Y si vuestra estrategia no es suficientemente ágil, será difícil adaptarse al mercado y mantenerse al nivel de la competencia. Vamos a perder un poco de espacio en el mercado. Entonces, ¿qué aspectos tiene un programa de Incentive Compensation Management para que sea exitoso? Un programa de estos eficaz debe cumplir 5 características fundamentales. La primera, alineado. El plan debe estar alineado con vuestra estrategia go-to-market actual. Esto es, si la estrategia cambia, la compensación también debe hacerlo.
y para eso tiene que ser fácil de gestionar. O sea, no deberéis necesitar expertos externos ni proyectos complejos para modificar una regla. Debéis poder adaptarlos rápidamente. Obviamente, nosotros recomendamos que empiecen con un partner, con Nuvolar, pero después, siempre que quieran cambiar una regla, algo, esto tiene que ser fácil de hacerlo. Vosotros tienen que conseguir hacerlo solos. Transparente y preciso. Esto va a generar la confianza. O sea, los comerciales no deberían necesitar de hojas de cálculo paralelas para verificar todos los cálculos de sus comisiones. Tienen que tener esto en tiempo real de forma transparente y precisa. Conectado. Debe integrarse en tiempo real con vuestras fuentes de datos. CRM, ERP, sistemas de facturación, lo que sea, sin depender de procesos manuales. Una vez más, en tiempo real, todo conectado. Y finalmente, motivador. Esto tiene que impulsionar los comportamientos adecuados. Cuando un comercial puede ver exactamente cuánto ganará antes de cerrar una oportunidad, toma mejores decisiones y estructura mejores acuerdos. Y tenemos datos que comprueban, datos que demuestran que este enfoque funciona. El 90% de las empresas con mejor rendimiento utilizan programas de incentivos porque obtienen resultados. Los planes correctamente diseñados pueden incrementar un rendimiento hasta 44%, como pueden ver en mi pantalla. En resumen, cuando se diseña correctamente el plan de compensación, no solo se consigue que los comerciales estén más satisfechos, como también se incrementa significativamente las probabilidades de alcanzar los objetivos empresariales, o sea, los objetivos de la compañía. Ahora, bien, ¿qué ocurrirá si empezamos a pensar de forma diferente sobre la gestión de incentivos? Y si vuestro sistema de Incentive Compensation Management dejará de ser simplemente un sistema de registro para convertirse en un verdadero motor de ingresos en tiempo real. ¿Cómo vamos a motivar todas las personas? Pues todo lo que hemos comentado hasta ahora, los desafíos de gestión manual de comisiones y los 5 factores claves de un programa Incentive Compensation Management exitoso, se resume en el valor que SPIF aporta a nuestros clientes. Con SPIF podéis hacer un montón de cosas, pero tenemos aquí 3 cosas principales. La primera, guiar el comportamiento de los comerciales y alinearlo con los objetivos estratégicos de la empresa. Esto responde directamente al problema de motivación que mencionábamos anteriormente. Los vendedores están motivados por sus ingresos, pero si tienen que esperar hasta el final del mes o del trimestre para comprender cuánto van a cobrar, ya es demasiado tarde para influir en su comportamiento. SPIF proporciona visibilidad en tiempo real y un Commission Estimator integrado en cada oportunidad. Los comerciales pueden ver instantáneamente el impacto financiero de cada decisión y centrarse en los acuerdos que generan mayor valor para el negocio. Y esto Sara os va a enseñar en la demostración. Lanzar nuevos programas de incentivos o cambios importantes en cuestión de minutos y con total precisión. En un mercado que cambia constantemente, los planes de compensación deben ser ágiles y fáciles de gestionar. No pueden depender de terceros. Y con Spiff Designer, nuestra interfaz sin código con una experiencia similar a una hoja de cálculo, los equipos de compensación pueden diseñar, probar e implementar todos los cambios complejos en cuestión de minutos en lugar de semanas o quizá meses. Esta flexibilidad es fundamental para mantener perfectamente alineada vuestra estrategia comercial y vuestra estrategia de compensación. O sea, estamos ayudando los dos equipos. Y finalmente, ofrecer a los comerciales una visibilidad total para que puedan centrarse exclusivamente en vender. O sea, la confianza y la precisión son esenciales y con esto vamos a tener nuestra plataforma es transparente y está conectada con todas las fuentes de datos en tiempo real. Esto elimina las hojas de cálculo paralelas que todos los vendedores tienen. Yo hablo por experiencia propia y reduce significativamente las disputas sobre comisiones. Gracias a la aplicación móvil de Spiff, las capacidades de trazabilidad que tenemos, los comerciales pueden profundizar en cualquier transición, extender exactamente cómo se ha calculado su comisión y tener plena confianza en su remuneración.
De esta forma, se van a dedicar todo su tiempo a vender y no a discutir cálculos. No voy a entrar en todos los detalles del slide que están mirando ahora, pero os quiero decir el impacto de SPIF se extiende a toda la organización. O sea, para las ventas significa mayor visibilidad y motivación, extendiendo exactamente cómo se les remunera y ajustando su comportamiento gracias a la visibilidad en tiempo real de sus ingresos potenciales. Para las finanzas significa confianza y precisión en la información y los informes. Y finalmente, para las operaciones significa procesos más eficientes y menos tiempo dedicado a resolver disputas. Y no tenéis que creerlo solo porque lo digamos nosotros. Vosotros pueden mirar dónde se encuentra Salesforce. IDC nos ha posicionado en la categoría de líderes del mercado de IDC Marketplace 2025 para Sales Performance Management a nivel mundial, donde se encuentra Steve. Pero mejor que comentarlo, creo que es enseñarlos, y para eso tenemos Sara, que os va a enseñar el producto. Exacto. Genial. Te voy a coger control de la pantalla, Pablo. Un segundito. Vale. Genial, pues os cuento un poco, porque seguro que después de toda la información que os acaba de dar Pablo, tenéis tantas ganas como yo de ver un poco la herramienta en acción. Así que vamos a empezar primero en un sitio donde todos más o menos nos sentimos cómodos, que es en Salesforce, y vamos a empezar poniéndonos en la piel de un comercial. Qué mejor forma. Entonces, ahora mismo estamos en una oportunidad que es donde pasa la mayoría del tiempo un comercial. Y veréis un componente aquí a la derecha de la pantalla que seguro que os llama un poco la atención si es la primera vez que veis Spiff. Esto os ha hecho un poquito de spoiler, Paulo, pero es uno de los componentes estándar que nos ofrece Spiff. Entonces, veréis que tiene ahora mismo secciones, una sección con un pequeño desplegable aquí y una sección con un chart. Y esto es todo con la intención de lo que decía Pablo, motivar a el comercial. Primero veréis que tenemos aquí la mención a una comisión de licencia y esto va directamente relacionado con nuestro campo de licencia dentro de oportunidad. Esto lo que le va a ofrecer al comercial es la oportunidad de ir mirando qué pasaría si hiciera quizá un poquito de upselling. Para esta oportunidad, en vez de venderle a la empresa Spoon una licencia starter, ¿qué pasaría si le ofreciéramos, por ejemplo, una licencia un poquito más premium, como sería la licencia profesional? De esta forma, cuando el comercial haga click and save, veréis que el componente se actualiza de forma automática y aquí, donde teníamos previamente un 0, el comercial ya puede ver que se actualiza con un 50. Y si fuera un poquito más ambicioso, estuviera súper motivado y en vez de una licencia professional decidiera optar por una licencia unlimited, nos pasaría un poquito lo mismo. El componente se actualizaría y de esta forma nuestro comercial, Alan en este caso, que es como estamos logueados ahora mismo, estaría súper motivado para hacer ese upselling y para ir a por la licencia unlimited. Eso por un lado. Obviamente todas estas reglas de comisión que veremos en el Commission Estimator son aquellas reglas que nosotros hemos establecido en SPIF. Luego os enseñaré un poquito cómo es la magia por detrás, pero la idea es que con todos los campos que tengamos disponibles para nosotros en Salesforce podamos crear estas licencias según los criterios y de esta misma forma el comercial podrá ir jugando dentro de la oportunidad y podrá ver, como decía Pablo, en tiempo real cómo afectarían estos cambios para motivar al comercial para ver cuál sería también su ganancia personal si esta venta se cierra, si este deal se gana. Por otra parte, veréis el gráfico ahora mismo, veréis que pese a ser 18 de junio, Alan va súper bien con la cuota de este mes, está en un 95%, está a punto de conseguirla. Pero como veréis, le queda ahora mismo pues unos 19.000 euros para cerrarla. Una vez más, esto le podría motivar a Alan no solo para pues quizá hacer este upselling de licencia, sino también para pensar en otros opportunity products que puede añadir a la propia oportunidad y de esta forma imaginémonos que el amount crece considerablemente. Al poder hacer este cálculo veremos que ahora mismo a Alan se le reflejará que, oye, si cierra esta oportunidad con este amount, el 100% de su cuota estará conseguido. De esta forma, probablemente siempre va a buscar, si no va a ser cerrar esta oportunidad, abrir una con el amount restante para así poder recibir el bonus correspondiente a la cuota. Entonces, esto os lo he enseñado un poco, como os comento, obviamente, siempre tened en cuenta que estos son un poco datos demo, que podemos hacer las reglas todo lo compleja que queramos. Aquí estamos siendo dependientes sobre todo de un campo, podemos complicarlo mucho más.
pero estamos un poco en la piel de Alan viendo esa visión de una oportunidad específica. Pero, ¿qué pasaría si Alan quiere ver un poquito el overview de cómo va este mes, no solo referente a una oportunidad? Por suerte para Alan y para nosotros, dentro de Salesforce, permitidme que cambie esta pestañita, tenemos ya directamente como una tab SPIF integrado. De esta forma, Alan puede entrar ahora mismo y ver esta visión. ¿Qué se encuentra? De primeras, un total. El total de incentivos de este mes. Como podéis ver, pues es un 57,8 respecto al mes anterior, pero como hemos comentado, es 18 de junio. Alan va bastante bien. Y después vemos que aparece su nombre. En este caso, Alan podría hacer clic aquí y veríamos una información un poco más distinta. Primero vemos lo que le llamamos unas styles. Estos son 3 componentes métrica que nosotros hemos añadido que creemos que son importantes para Alan y para el resto de comerciales. De esta forma, nada más entrar en SPIF, él va a tener esta primera visión de qué está sucediendo. Oye, tenemos un total de 1.158 euros en comisiones este mes. Muy bien. ¿Pero a qué pertenecen? Vamos a ver este pequeño gráfico. Oye, es que resulta que 800 euros de esta comisión pertenece a la regla de licencias, la que os hemos enseñado ya, mientras que 358 pertenecen a otra regla de comisión que no hemos visto todavía. Pero también vemos un pequeño gráfico de tiempo. Aquí tened en cuenta, una vez más os voy a recordar que esto es una demo, por lo tanto tenemos solo un periodo de tiempo cargado, pero si fuera todo el año tendríamos todo el año visible y de esta forma pues Alan podría ver, oye, estamos a 18 de junio, voy bastante bien, pero voy bastante por debajo de la media. Una vez más, tenemos la motivación, sobre todo mirando cómo fue el mes de mayo de Alan, que fue increíble. Y esto le puede dar esa información de primeras para motivarse y para decir, oye, el mes pasado fue muy bien, vamos a intentar ir este mes incluso quizá mejor si es posible. De la misma forma, si Alan quisiera entender un poco más qué ha pasado otros meses, podríamos irnos a otros periodos anteriores. Ahora mismo nos vamos a mantener en este. Si bajamos un poco más en la página de vista de Alan, veréis que tenemos estos pequeños desplegables. Esto lo que es una vez más todas aquellas reglas de comisión que se rigen en el plan al que Alan está asignado ahora mismo. Y como veis, aquí podemos establecer las métricas que queremos que Alan vea de primera vista, así como si bajamos todas aquellas oportunidades en este caso que han contribuido o se han considerado para la regla de comisión específica. En este caso vamos a volver a entrar en la regla de licencia que acabamos de ver con la que hemos jugado con la licencia Starter, Professional o Unlimited. Aquí, como podéis ver, estas todas son las oportunidades de junio, que de hecho tenemos aquí la close date de la oportunidad y cómo han contribuido. Así, de esta forma, Alan, por ejemplo, puede ver, vale, es que tengo esta oportunidad Permadine en la que sí, oye, una licencia Unlimited, muy bien, eso corresponde a 100. Y de esta forma tenemos el breakdown poquito a poquito de qué oportunidades han contribuido específicamente a esa licencia, a esa comisión, disculpad, y cuáles no. Y así, lo mismo con las 3 reglas de comisión que aplican a Alan en este caso, este periodo de tiempo. Y una de mis partes favoritas de SPIF es que cuando tenemos reglas un poquito más complicadas, como por ejemplo, os voy a poner este ejemplo, una vez más ten en cuenta que es un entorno demo, se pueden complicar mucho más que esto, les damos la opción de que si clican en alguna de las oportunidades que hemos dicho que contribuyen y le dan clic a este botoncito de aquí, que yo siempre lo llamo la S, podrán ver exactamente cómo se ha calculado la comisión, la regla de comisión. De esta forma, lo que comentaba Pablo antes de tener que pelearnos con transparencia, que los agentes de ventas tengan esta sensación de no confiar del todo en lo que está sucediendo. No la van a tener porque en cualquier momento pueden hacer clic en este botón y tal y como os voy a enseñar ahora, van a poder desgranar la regla de comisión para ver exactamente de dónde viene. En este caso tenemos una regla de comisión de cuota, básicamente es la que hemos visto un poquito en el gráfico antes, y vemos que ahora mismo Alan está a 0. ¿Por qué está a 0? Hemos hecho un pequeño spoiler porque hemos visto que todavía no había llegado porque no había cerrado esa oportunidad, pero si Alan se lo preguntara podría hacer clic en esta parte de aquí. Y de esta forma podría empezar a desgranar la fórmula poquito a poquito. La fórmula tal y como la veríamos en una hoja de cálculo. En este caso vemos que es bastante sencilla. Oye, si las oportunidades ganadas son mayores que la cuota que tiene establecida Alan, se llevará 500, si no, se llevará 0, que es la casuística en la que está. Pero si aún Alan tuviera más dudas, podría ir haciendo clic en la fórmula para desgranar. Oye, mira, resulta que en las oportunidades totales del mes
no se me está contando el amount, sino que se me está contando el importe con descuento, que es un campo custom que tenemos. De esta forma, Alan sabrá que quizá tiene que tener en cuenta los descuentos que le hace a los clientes, porque son los que repercuten directamente en si consigue esa cuota. Y lo mismo, haciendo clic, verá una vez más la tabla con los IDs y los nombres de las oportunidades que están contribuyendo. Como os he comentado, esta es una de mis partes favoritas de Spiff. Creo que toda esa desconfianza que suele haber entre los agentes comerciales y obviamente todo el tema de administración se resuelve bastante fácil aquí. De todas formas, otra parte que me gusta bastante es que si aun y así Alan, Alan hubiese desgranado exactamente la fórmula, le quedara alguna duda, alguna cosa que no tiene claro, tiene este botón de aquí. Este botón de aquí es un sistema de ticketing. Esto es una cosa opcional que tiene Spiff, pero a mí me gusta bastante, así que os la voy a enseñar. Que lo bueno que tiene esto es que se mantiene dentro de la plataforma. Si lidiáis con tema de comisiones, sabéis que suele ser bastante complicado todo el tema de un mail diciendo el mes de junio no me cuadra. De golpe, si estamos en una empresa muy grande, quizá Alan está en una empresa de 500 personas, tenemos que ver qué plan de comisiones tiene Alan, aquí, a qué equipo pertenece Alan, tenemos que ir al mes específico. En este caso, aquí se queda todo dentro de la plataforma. De esta forma, como ya veis, ya se nos añade directamente, oye, es Alan de este plan específico y estamos hablando del mes de junio. Por lo tanto, Alan puede abrir este ticket se recibirá y luego directamente se contestará dentro de la plataforma. Nos evitamos tener mails traspapelados en diferentes plataformas, tener que abrir un mail, chequear otra, se queda todo dentro de Spiff. Es una de las cosas que me gusta bastante. Entonces, como os he comentado, aquí la idea es que tenga Alan siempre este overview con esa granularidad que os he enseñado para poder entender perfectamente qué está pasando, por qué está pasando, con qué datos está pasando y cómo está pasando. Obviamente os estoy enseñando un poquito las cifras en euros para esta demo, tened en cuenta que podemos tener cifras en múltiples divisas. Entonces, esta sería un poquito la visión de Alan. Alan podría, obviamente, como os he comentado, ver otros periodos de tiempo, pero si nos vamos atrás, por mucho que Alan sea un comercial un poquito cotilla, por suerte, Spiff nos deja limitar la visibilidad. Por lo tanto, Alan, si no queremos, obviamente no va a poder ver las comisiones de sus compañeros. La única persona que podría ver las comisiones hacia abajo es el jefe de equipo de Alan en este caso. Entonces, os he enseñado un poquito la vista del comercial, nos hemos puesto en la piel de Alan 100%. Ahora me interesa que nos vayamos un poquito a la piel del admin para poder enseñaros un poquito la magia por detrás. Entonces, si me permitís, voy a moverme a Spiff para que podáis ver que también lo podemos tener como nuestra plataforma standalone, podemos acceder tanto en Salesforce como fuera. Y como podéis ver, acabo de quitar lo que se conoce en Salesforce como el login as. Nos habíamos iniciado sesión como el usuario de Alan para poder ponernos en su piel, que esto es obviamente siempre una funcionalidad que parece muy obvia, pero se agradece muchísimo, sobre todo si habéis sido admins de plataformas, sabéis que lo de poder echar un vistazo y de golpe ver qué está viendo el usuario a veces nos salva un poquito, sobre todo en tema de incidencias. Pero ahora vamos a nuestra vista de admin 100%. Entonces, aquí ahora mismo vemos, por ejemplo, lo que os comentaba antes. Alan tiene dos compañeros de equipo, que son Jane y Mark, pero Alan no ha podido ver ni las comisiones de Jane ni las comisiones de Mark. Pero nosotros, tanto como admin, como si tuviéramos un jefe de equipo que fuera jefe de ellos tres, podría ver sus propias comisiones y podría ver las del equipo. Entonces, en este caso, funcionalidades que tenemos. Vamos a volver a mirar a Alan. Aquí veréis que se nos abre un pequeño botón de edit. Esto lo que nos permite es personalizar la página que os estaba enseñando que veía Alan. Aquí habíamos elegido estas tres styles para mostrar un poco como de referencia, pero si aquí quisiéramos añadir otros datos que creemos que pueden ser relevantes para Alan y para el resto de sus compañeros, obviamente, podemos añadirlo sin problema. Cualquier gráfico que creamos que, oye, cuando entre, estos son los datos que quiero que vea. Y lo mismo un poco con el breakdown que os he enseñado de las comisiones abajo. Aquí podéis ver que podemos editar las métricas que se le muestran de primeras y también aquí podemos editar todo el tema de los registros que se muestran en las columnas que queremos. Oye, quizá queremos este campo estándar, queremos que le puede añadir un poco de interés este campo, quizá no estándar, también puede ser custom, e incluso nuestros propios cálculos dentro de Spiff también los podemos añadir como columnas. Entonces, esto es bastante interesante porque a veces sabéis que cuando tenemos muchos datos se puede abrumar un poco al comercial. Nuestra idea es mostrarle aquella información que consideremos que es vital para él y que puede servirle para esa transparencia que hemos dicho en cuanto a las comisiones. Entonces, vamos a dejar de editar la página de Alan y vamos a pasar un poquito a ver
ahora sí, que sí, la magia de cómo hemos hecho esas reglas de comisiones con las que hemos estado jugando un poquito. Y para esto, como os ha adelantado también Paulo, el designer va a ser nuestro mejor amigo. Aquí es donde vamos a hacer toda esa configuración de nuestras reglas de comisión. Y aquí de primeras podéis ver nuestro plan de comisiones. Este es donde se encuentran todas las reglas que están asignadas a Adam y a su equipo y que se rigen por un tipo de criterios. Entonces, veréis cosas que os suenan. Por ejemplo, tenemos aquí nuestra regla de licencias, pero si veis, tenemos la regla de licencias un poco lo que podría ser un duplicado. Pero si os fijáis, tenemos un icono aquí un poco diferente. ¿Por qué? Porque esto es lo que hemos visto antes en nuestro Commission Estimator, que es lo que le llamamos en SPIF una what if rule, un qué pasaría si. Esto nos permite mostrarle al comercial cómo se calcularía esa comisión para oportunidades que no están ganadas. Mientras que para nuestra License Commission oficial, que es la que Alan sí o sí ya va a cobrar este mes, solo la vamos a basar en nuestros deals ganados. Y también veréis que tenemos esta regla de aquí con un ojito que está tachado, que esto es lo que llamamos una ghost rule. Estas son reglas que podemos hacer nosotros como admin, pero que no verán en ningún momento los comerciales y que tampoco tendrán ningún tipo de impacto en sus comisiones. En este caso, si tenéis un poco de curiosidad, es la que hemos utilizado para la cuota que os hemos mostrado en el Commission Estimator. Entonces, quiero pasar, sin abrumaros mucho, a enseñaros un poquito cómo hemos hecho estas fórmulas. No para que aprendáis 100% cómo lo hemos hecho, sino para que veáis la facilidad en realidad. Como veis, aquí tenemos el plan con nuestras reglas y veis que yo siempre tengo todo en carpetitas porque me parece la forma más fácil para agrupar todos los elementos que vamos a tener dentro. Por una parte, vamos a irnos a la que más conocemos, que es nuestra licencia de nuestra comisión de licencias. Aquí veréis que vamos a tener siempre nuestra datasheet, que son todos aquellos datos que nos traemos, en este caso, de Salesforce. Aquí podréis reconocer algunos campos estándar, como por ejemplo el name, el amount, el ID, obviamente es nuestro ID de SPIF, pero podemos tener nuestro ID de Salesforce. Y aquí lo que hacemos es traernos todos aquellos datos que nosotros queramos filtrar. En este caso, que nos interesa, pues que no tengan el campo de licencia vacío, y nos interesan para un periodo específico, en este caso mensual, y filtrados por nuestro representante de ventas. Entonces, aquí ya podemos empezar a hacer nuestros pequeños cálculos y os voy a hacer un pequeño spoiler, porque tenemos una fórmula que si trabajáis con hojas de cálculo estaréis más que acostumbrados a verlos, que es un VLOOKUP. Un VLOOKUP. Entonces, en este caso veis que lo que estamos haciendo es simplemente escoger el campo de licencia, este nos lo hemos traído desde Salesforce, de hecho es con el que hemos jugado al inicio de la demo, y esta hoja de aquí, que si hago clic encima, veréis que me lleva a lo que se llama una tabla de lookup. Esto también podéis estar muy familiarizados con ello, es básicamente a un término asignarle un valor específico. De esta forma lo tenemos en una hoja diferente, sabemos exactamente dónde está, podemos hacer el tracking, pero de forma automática se va a asignar el valor. De hecho, si volvemos aquí, podéis ver que automáticamente se le está asignando a Unlimited el bonus de 100, tal y como habíamos visto. Y por último nos iremos a nuestra worksheet. En nuestra worksheet, ¿qué hacemos? Y esto ya sí que lo reconoceréis 100% como una hoja de cálculo. Hacemos nuestros cálculos totales. En este caso, ¿qué queremos? Simplemente hacernos ese sum de la comisión que acabamos de ver. Por lo tanto, sumamos todos estos valores para saber cómo va el mes de las oportunidades ganadas. Y de esta forma tenemos nuestra primera regla. Como veis, con fórmulas súper sencillas, obviamente, recuerdo una vez más, esto es un entorno de demo, las podemos complicar mucho más. Quería enseñaros también rápidamente dos funcionalidades más que me parecen súper útiles en cuanto a SPIF. Por una parte es nuestra tabla de cuota y esto lo que hace es, como el nombre indica, permitirnos insertar una cuota en un periodo específico de tiempo. Como habéis visto en la casuística que os he enseñado antes, esta la utilizábamos como un poco la cuota del amount que tenían que vender nuestros sales reps en el caso que hemos visto antes con Alan. Y esto nos permite, pues en este caso, ponerlo de forma mensual, sin embargo, lo podríais establecer para cualquier medida de tiempo, por ejemplo, un trimestre, un cuatrimestre, si así os interesara, y lo establecemos ya en esta hoja. Aquí podéis ver, por ejemplo, como peculiaridad que nosotros tenemos la cuota de 500.000, 600.000 para algunos de los compañeros de Alan, pero en los meses de verano, que sabemos que la actividad baja un poco, pues baja la cuota de forma relacionada. Y de esta forma, esta es la tabla a la que vamos a referenciar cuando nosotros hagamos nuestras fórmulas. Aquí volvéis a ver nuestra datasheet, que ya estaréis un poco familiarizados con ellas, donde nos traemos toda aquella información que consideramos de Salesforce. Y una vez más es en nuestra worksheet donde volvemos a hacer nuestras fórmulas, que una vez más os las muestro, las veréis en la barra esta de aquí.
para que veáis que no es nada con lo que no estéis familiarizados si utilizáis hoja de cálculo, simplemente referenciamos otras hojas y las hacemos de forma automatizada y más sencilla. De hecho, una de las cosas que más me gusta a mí es poder hacer clic tal y como os he mostrado con la otra regla para que me vaya mostrando. Al fin y al cabo, cuando las reglas se complican, muchas veces estáis trabajando con varias datasheets y tenéis distintos plataformas conectadas. Estáis trabajando quizá incluso con distintas cuotas, con distintas worksheets y a mí me parece bastante fácil poder ir haciendo clic y poder ir saltando, como hemos visto antes, entre diferentes hojas y así entender perfectamente la trazabilidad de lo que estamos hablando. Tal y como hacía Alan cuando veía el trace de su comisión calculada, lo vamos a hacer nosotros como diseñadores de esa propia comisión. Y por último, quería mostraros también otra de las tablas que podemos utilizar en SPIF. Esta es una tabla de rangos donde, como podéis imaginaros, vamos a establecer unos rangos. En este caso estamos volviendo a hablar del amount, pues vamos a mirar que de 0 a 10.000 a 100.000 se nos devuelva un 5%. Estos rangos los podemos establecer en estas hojas para luego, una vez más, poder utilizarlos para nuestros cálculos. Si volvemos a mirar ahora mismo la fórmula que tenemos aquí, podemos ver una vez más que estamos haciendo referencia todo el rato a nuestras tablas existentes para así poder sacar, por ejemplo, en este caso, que Alan va a tener un revenue bonus de 358,25. La idea es que vamos a utilizar todos estos datos, los vamos a ir poniendo en nuestras tablas, vamos a ir nutriéndonos de esa información que tenemos, por ejemplo, en Salesforce, para así automatizar los cálculos de incentivos. Eso no significa que, por ejemplo, para final de año nos demos cuenta de que, oye, las cuotas están siendo muy altas, quizá el último trimestre del año queremos facilitar un poco porque vemos que la tendencia es que los reps no llegan a cumplir esas cuotas. Podríamos editarlo sin problema. Eso no significa que estén rígidas, simplemente tener estas hojas para poder ir automatizando toda la información. Y hablando un poco de información, os estoy hablando de nutrirnos de datos de Salesforce, pero no os he enseñado muy bien y os podéis estar preguntando, oye, ¿cómo puede ser que accedamos a esta información? Y es una de las mejores partes de SPIF, obviamente. Por una parte, nos sorprenderá mucho, obviamente, que esté Salesforce como un conector nativo. Como podéis ver, tenemos conectada nuestra demo org aquí y veis que podemos conectar hasta 4 orgs más. Y como veis, de forma nativa también nos deja hacer estos data imports. ¿Por qué? Pues porque obviamente las mejores prácticas siempre van a ser mantenerlo todo en SPIF, pero a veces sí que es verdad que es un poco inevitable, incluso en periodos de transición nos hemos encontrado con clientes que resulta que, oye, es que de momento tengo esto en Excel, no pasa nada, podemos jugar con ello igualmente, vamos a importarlo y lo utilizamos como una fuente de datos. Y así como con los 53 conectores que tenemos disponibles de forma nativa en SPIF. Por ejemplo, aquí os hago scroll un poquito para que podáis ver. Tenemos pues Personio por aquí, tenemos Shopify incluso, tenemos Slack. De esta forma, estos son conectores out of the box, lo que significa que no nos tenemos que pelear con integraciones muy complejas, sino que todos los datos que tengamos en estas plataformas podemos inyectarlos directamente en SPIF para poder jugar con ellos en nuestras reglas de comisiones. Una vez tenemos todos esos datos, bueno, que sepáis que a nivel de reporting también tenemos reports estándar que nos ofrece SPIF. Esto, si utilizáis Salesforce, obviamente os va a sonar bastante. También tenemos todo el tema de informes custom que podemos hacer. Os muestro aquí uno súper sencillo para que veáis. Tenemos un pequeño gráfico de barras para que veamos cómo van nuestros sales reps desde inicio de año a día de hoy. Lo mismo también tenemos algunos dashboards que nos podemos crear. También tenemos algún líder dashboard que nos viene ya dado por la plataforma. Entonces, lo último que quería mostraros, antes de dejaros ya pasar a la fase de preguntas, es que nos ha surgido alguna vez que con algún cliente nos dicen, oye, muy bonito, me encanta automatizarlo. Obviamente es una plataforma con la que os podéis sentir familiarizados porque tiene similitudes, pero simplemente, en mi opinión, las mejora. Pero a veces es un poco, puede parecer un poco rígido y resulta que si yo tengo al típico sales rep que se ha quedado en el 99% de la cuota, pero sé que está trabajando en otros deals, que está poniendo esfuerzo y quiero hacer un poco, premiarlo, ¿cómo puedo reflejarlo sin que tenga que básicamente hacerlo por fuera de la plataforma? Y aquí tenemos el pequeño botón este que veis aquí para que podamos hacer lo que se llama un adjustment. Y de esta forma podríamos, por ejemplo, darle, si se ha quedado a céntimos del bonus y queremos darle el bonus igualmente, pues poner el bonus, poner el amount y en este caso
poner una descripción si quisiéramos, y de esta forma nos aseguramos sí o sí de que esto quede reflejado en la plataforma y que cuando el sales rep vaya a verlo también lo va a ver, no se va a quedar extraoficialmente en ningún lado, podemos hacer reporting de eso, podemos contarlo para el bonus de comisiones también, pero se queda reflejado en la plataforma para esas situaciones donde necesitamos un poquito de flexibilidad. Y eso es todo lo que quería mostraros un poco por hoy. Espero que de esta forma pues os quede claro cómo es nuestra intención de automatizar gracias a Spiff, pero sobre todo mantener a la fuerza de ventas lo más motivada posible. Entonces, ahora si tenéis alguna duda, es el momento de que nos comentéis. A ver, que voy a mirar cómo tenemos. Un segundito. Vale, veo que tenemos una duda que nos comenta. Paulo, si te parece, la cojo yo misma. Nos comentan si es posible tener distintos planes para distintos equipos. Sí, es posible. Podemos tener todos los planes que necesitamos para cubrir las necesidades de distintos equipos. Obviamente nos he enseñado los equipos, os he hablado un poco del ejemplo de Alan, pero podemos tener distintos equipos con distintos planes para que se adapten a las necesidades que tengan. Y Sara, aprovecho para añadir Claro. un pequeño detalle que es muy común cuando tenemos distintos equipos, que es nuestros planes trabajan con la fecha efectiva. Y si por acaso una persona cambia de equipo, puedes tener dos planes para ese periodo que está cambiando de equipo. Exacto, sí, porque esa es una duda que parece que una casuística muy específica, pero se da mucho de, oye, es que el día 5 necesito que acabe en este plan y el día 6 necesito que esté en el otro. Tenemos las fechas efectivas, efectivamente. Vale, pues creo que si no tenemos ninguna pregunta más, creo que lo podemos dejar por aquí. Y así nos ceñimos un poco al tiempo. Entonces, nada, pues simplemente de nuevo agradeceros por acompañarnos hoy, sobre todo Pablo, gracias también por acompañarnos, por explicarnos un poco todos los beneficios que nos puede dar Speed y esperamos que con la sesión de hoy pues os haya ayudado un poco más a entender mejor no solo qué es Speed, sino cómo nos puede facilitar la automatización de comisiones de venta y sobre todo cómo motivar esa fuerza de venta. Si os estuvierais planteando implementar una herramienta como Spiff, pues o a veces simplemente queréis tener una conversación de cómo encajaría, no estáis seguros, podéis escribirnos sin compromiso. Estaremos súper encantados de ayudaros a analizar vuestro caso, de comentarlo, de discutirlo. También podéis pasaros por nuestra web en nuvolar.com, donde encontraréis pues, más recursos, artículos, casos de éxito, si nos queréis conocer un poquito más. Y si todavía no lo hacéis, pues por favor seguidnos en LinkedIn para estar al día de novedades, para ver más webinars tan interesantes como este y para seguir un poco más nuestro día a día. Gracias de nuevo por vuestro tiempo y espero que nos veamos en la próxima. Chao, chao. Gracias. Gracias.